Tardes a todas y todos. Soy Neido Hidalgo, especialista del programa especial de popularización de la ciencia. Y a nombre del CONCITEC les damos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas de divulgación científica, Historia de la Ciencia, a través del cual buscamos contextualizar el desarrollo de diferentes actividades científicas, tecnológicas y o industriales que se han dado en nuestro país a fin de entender cómo funciona la ciencia y la tecnología, cuáles han sido sus aplicaciones y cómo ha impactado y se ha interrelacionado con la cultura y la sociedad peruana. Quiero también disculpar estos minutos de demora, hemos tenido algunas pequeñas eventualidades técnicas, pero ya están salvadas. También debemos mencionar que junto al CONCITEC, este ciclo es coorganizado con la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, que desde junio del 2018 viene reuniendo a un cada vez mayor grupo de profesionales interesados en la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de la ciencia, la tecnología y la salud en el Perú, contribuyendo de esta forma a la preservación del patrimonio y las fuentes históricas relativas a la ciencia y la tecnología. En esta segunda fecha trataremos sobre la historia de la telefonía en el Perú. Conoceremos cómo se fue implementando este desarrollo tecnológico en nuestro país hasta convertirse en una facilidad imprescindible para la comunicación de los peruanos. Esta soberanía del teléfono, si se quiere, no siempre fue así. Antes de él reinó el telégrafo, esa forma de comunicación en código que fue la primera invención humana en emplear la energía eléctrica para un fin público. Recordemos que antes del telégrafo la electricidad era solo un fenómeno de laboratorio, así que su empleo en las bobinas del telégrafo en la primera mitad del siglo XIX significó de alguna manera el inicio de la era de la electricidad. Varias décadas después, en 1882, ocurrió el siguiente hito de esta era, cuando se inventó la lámpara eléctrica. En el Perú, la llegada de la electricidad en 1886, del teléfono en 1888, de los tranvías eléctricos en 1903, contribuyeron a delinear ese periodo conocido como de reconstrucción nacional y dieron a los limeños esa leve sensación de modernidad que no entendían del todo, pero que disfrutaban. El teléfono llegó para quedarse. Tenía la ventaja de ofrecer la transmisión de comunicación en código, que es la sensación de comunicación directa. Mucho tiempo convivió con el telégrafo, tan imprescindible en el interior del país hasta la década del 80 del siglo XX, pero finalmente se impuso cuando las decisiones políticas y sobre todo los avances tecnológicos le permitieron expandir la señal usando los satélites y luego embarcándonos en la era digital. Pero para conocer toda esta fascinante historia de la telefonía en el Perú, tenemos esta tarde a un investigador experto en el tema, que ha escrito un libro sobre toda esta historia. Permítanme presentarles al ingeniero Edilberto Guamaní y compartir con ustedes una breve sumilla profesional de él. Voy a compartir pantalla. El tema que hoy nos convoca es Historia de la telefonía en el Perú y estará a cargo del ingeniero e investigador Edilberto Guamaní. El ingeniero Edilberto Guamaní es electrónico por la UNI y ha cursado estudios en telecomunicaciones digitales. Su interés por la historia lo ha llevado a publicar Historia del Movimiento Estudiantil de la UNI, 1913-1981, y La Telefonía en el Perú, 1888-2008. Historia tecnológica de un servicio decisivo. Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI y participa en el Centro de Historia UNI como investigador asociado. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Edilberto Guamaní. Edilberto, muy buenas tardes, el micrófono es tuyo. Buenas tardes, Neido. Muchas gracias por la invitación a CONCITEC y a la Asociación de Historia de la Ciencia y la Tecnología en el Perú. Bueno, vamos a presentar esta vez un poco lo que tiene el libro, que ha sido producto de un trabajo de investigación. Y para eso he preparado un PPT, ¿no? Voy a presentar lámina a lámina para ser más didáctico. Por favor.
Tengo la primera página ilustrativa para mostrar el título de la exposición, La telefonía en el Perú, 1888-2008. Uno puede apreciar que hay una historia de más de 100 años, 120 años. Tal vez podrías poner la presentación en pantalla completa, Edilberto. Pero vamos a ver, pantalla completa. Vamos a ver, pantalla completa. En la parte de abajo de tu PPT. Vamos a ver. Ahí. Pantalla completa, muy bien. Listo, ¿No? gracias. Sí se ve, ¿no? Muy bien, Muy se bien. ve. Ya se ve. Bueno, podemos apreciar la tapa del libro que se publicó, que se presentó al público a cargo de la UNI en octubre del año pasado. Y bueno, una foto de mi suscrito en un trabajo de supervisión que hicimos el año pasado, ¿no? Mejor dicho, el año pasado, ya estamos en 2021, en una zona rural de la provincia de Lucanas, en la región Ayacucho. Y a la siguiente lámina. Bueno, presentamos aquí en esta segunda lámina un contexto, más o menos un panorama de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar en realidad, cuando hablamos de la telefonía en el Perú, en realidad vamos a hablar de 5 momentos y 4 historias. Así se titula esta hoja, 5 momentos y 4 historias. ¿De qué momentos hablamos? De los primeros momentos llamados los aurorales, de 1888 a 1920. Y podemos ahí citar, por ejemplo, a la Peruvian Telephone Company, la compañía que estuvo a cargo del servicio. Podemos citar ahí a la empresa de teléfonos de Arequipa y Mollendo, una empresa que tuvo su historia, fundada en 1893. Podemos citar también, ahí hablaremos algo sobre las 10 empresas en el país. Hubieron 10 empresas, tal fue la eclosión y el entusiasmo que se fundaron empresas en el interior del país. Mostraremos en un cuadro de qué empresas estamos hablando. Y también mostraremos sobre la telefonía en el oriente peruano y sus auspiciadores, los que trabajaron. Un segundo momento corresponde a los años del año 20 a 1955. Llamamos los años de intermedio, que tiene que ver no solamente con un intermedio en materia de desarrollo tecnológico, sino también en desarrollo nacional y otros aspectos. No, aquí hablaremos sobre la primera época de la CPTL, 1920, la que reemplaza a la Peruvian Telephone Company. Veremos un poco más cómo se da ese hecho, ¿no? Después la fundación de la CNT en 1928 y las fusiones, las grandes fusiones de esa época. Hubieron fusiones, por supuesto, pero estos fueron en la época de las primeras fusiones. Hay un tercer momento, de 1955 a 1980. Le llamamos los años de la Guerra Fría. Hablamos de la CPTL a la CPTCA. Hablamos de la CNT del norte y la Sociedad Telefónica del Sur, de Arequipa y todo eso. Hablamos también del proceso de nacionalización o estatización, vamos a llamar, CPTS y Entel Perú, en 1970. Finalmente hay un cuarto momento, de 1980 a 1993, al que llamamos los años previos a la privatización. Y el quinto momento son lo que pasa en el Perú con la telefonía entre 1994 y el 2008. Son 5 momentos, pero vistos desde 4 historias, velas, que se relacionan entre ellas, a veces en conflicto, a veces muy cercanamente, ¿no? Están muy unidos, son parte de una sola historia en la telefonía, pero cada uno tiene su propio desarrollo también particular. Hablamos, por ejemplo, de la historia empresarial, la fusión y las empresas que están, ¿no? Que hacen que funcione el servicio. Hablamos de la propia parte tecnológica, lo que llamamos las centrales o la planta interna, las redes o la planta externa, de cómo eso va evolucionando, ¿no? Con los años. Después hablamos de los ingenieros, los técnicos, los operadores, las instituciones, y también hablamos del impacto en la sociedad, del servicio. Cifras. ¿Cuándo llegamos, por ejemplo, a las 5 cifras? ¿Cuándo llegamos a las 6 cifras? Ahora estamos en 7 cifras, ¿no? Entonces, el número de cifras de un sistema telefónico, o mejor dicho, de una línea, nos da una idea de qué tamaño de sociedad estamos hablando, de qué tamaño de ciudad estamos hablando, ¿no? Eso nos va a dar una idea. Por ejemplo, empezamos diciendo, por decir, para matizar esta primera presentación, el primer año que se instaló el servicio, en diciembre, la empresa informó que tenían 220 asociados. Obviamente, Lima de esa época, en 1888, era una Lima pequeña, pero tan grande para la ciudad del interior, porque no había pues carreteras, no había lo que hay ahora, ¿no?
Con esta breve introducción de presentación del contexto, del panorama, pasaremos a desarrollar algo poco a poco, cada momento, pero un poquito más detalladamente. Vamos a hablar en 4 momentos más o menos, ¿no?, sobre los años aurorales. En principio, presentando la Peruvian Telephone Company. Miren su local, no se tomó fotografía, pero sí se hizo a carboncillo una presentación. Y este gráfico está en una revista que se llama El Perú Ilustrado. De ahí pude yo, ¿no?, copiar esta imagen para el libro, en la imagen de la oficina de la compañía, ¿no? Y también hablamos del señor David Skates, el presidente, el director y un empresario, aparece también en esta revista. Y no hemos podido encontrar, es bueno decirlo, de Peter Bacigalupi. Era no solamente una persona, un promotor, un inversor, sino un hombre polifacético. Era director de la revista El Perú Ilustrado. Es como si ahora en el Perú fuera el director del Caretas, que tenemos, la referencia que tenemos como revista, ¿no? Revista semanal, incluso ya pasó un ciclo interesante. El Caretas de la época era, pues, Ilustrado, pero un formato grande, y el director, el promotor de eso, era Peter Bacigalupi. Además, no solo era importador también de tecnología, y él prácticamente es el gerente durante los 22 años, 20 años, un poco antes de que él terminara la Peruvian. Entonces, estaba mostrando la empresa, la Peruvian Telephone Company, 1888. Bueno, en esta etapa hablamos naturalmente de la empresa de teléfonos de Arequipa también, veremos en la siguiente diapositiva, y las 10 empresas en el país. Esta Peruvian no se instala así por así, pide permiso y le dan, no, hubo libre competencia, hubo competencia previa, hubo concurso, y ganó la Buena Pro para hacer el servicio. Ahí participaron muchos promotores de empresas, ¿no? Alguno, ¿no?, que está ahí, y aparece en otros libros, como me acaba de decir Leido Hidalgo en una conversación previa. En una segunda diapositiva presentaremos más o menos cómo era la planta interna, cómo era la parte tecnológica propiamente. Miremos a un extremo, hay una figura donde se muestra la central, que ahora llamamos la central, es un centro de conmutación, ¿no?, que concentra ahí los contactos de una línea con otra, ¿no? Mostramos también ahí al costado una central o ¿no? Eso que ahora llamamos el servicio público en la calle, ese servicio. Uno puede ver, miren la tecnología, la forma como está, por la forma. Decimos la central o conmutador es manual, el teléfono es de magneto. En 1988 se registra 220 abonados. En 1920, cuando fenece la compañía, miren, se registra 4.548 abonados. En 32 años, el servicio se expandió. Podemos hablar de cifras. ¿Cuántos tableros había en Lima en 1897? ¿Cuántos tableros de este tipo que estamos mostrando? En Lima 10, habían 18 en Lima metropolitana, ¿no? En Lima 10, en Chorrillos 2, en Barranco 3, Miraflores 1 y el Callao 2. O sea, también esta información nos da una idea de cómo era Lima metropolitana, ¿no? Estamos hablando de esta ciudad. Acá no mencionamos Rima. Rima que existía, pero no se menciona. Breña existía, pero no se menciona. Breña era naciente, en un barrio naciente. No sí existía, pero era de las zonas populares. Entonces podemos apreciar también ese lado de una ciudad, ¿no? El lado urbano, pudiente, el lado de la clase media que puede tener este servicio. Cuando hablamos de los tableros, estamos hablando de esta figura, ¿no? Tablero de este tipo, ubicado en una oficina determinadamente, y ahí con una operadora manual. Una señorita que se encargaba de recibir el timbrado de un usuario, de un abonado, y a él, ¿no?, le preguntaba con quién quiere conversar. Y entonces en este tablero aparecía el número de la persona con quien tenía que conversar y hacía el contacto, ¿no?, con dos cablecitos. Y el contacto, y así se iniciaba ya la conversación entre un abonado y otro abonado. Pasaremos a otro tema, al interior del país. Hablamos de la compañía de teléfonos de Arequipa y aquí tenemos al señor Gustavo Llosa. Este señor no solamente fue inversor, sino un hombre que podemos llamar emprendedor, un hombre asociado a la tecnología, un hombre inventor. Él, hay toda una historia que en el libro yo menciono cuando él compra un teléfono y acá en Arequipa prácticamente lo desarmó todo y lo recompuso. Se dio cuenta cómo era el proceso, ¿no?, el sistema tecnológico. Hablamos del pionero Gustavo Llosa y la fundación de la empresa, que se llamó Compañía de Teléfonos de Arequipa y Mollendo, fue el 10 de noviembre de 1893. Se fundaron más empresas un poco después, solo que esta empresa, la que más duró y la que fue
Años después, 50 años después, la Sociedad Telefónica del Sur, o sea, la que llegó hasta 1970, previo a la privatización, a la nacionalización, porque hubo fusión del norte con el sur, y lo del sur era pues esta compañía que en ese tiempo ya se llamaba la Sociedad Telefónica del Sur, ¿no? Originalmente se llamaba la Compañía de Teléfonos de Arequipa y Mollendo. Una anécdota, señor. Yo viajé más o menos por el 2018 a Arequipa, indagando para terminar la investigación, y estuve en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Historia, por ahí, y pregunté si sabían algo del señor Llosa, si sabían algo de la antigüedad de la historia de la telefonía, y no sabían. Yo les digo, ¿saben? Se va a cumplir los 125 años, fundación o algo así, ¿no? Les dije 125 años de la fundación, o sea, este año es de efemérides regional, la telefonía en Arequipa. No sabían los historiadores. Daba una idea de que la historia de la ciencia y la tecnología efectivamente es la parte más descuidada de la historia. Hablamos del servicio telefónico en el Oriente también por su importancia. Hablamos del ingeniero Augusto Tamayo, naturalmente, ¿no? Inaugura Enlace Lima y Quito el 19 de junio de 1912, a cargo de la Telefónica Kowloon, ¿no? Es una compañía que es parte de esos años aurorales. Vamos a hablar. Y teníamos que presentar, esto es en la carnecita de este libro, la relación de las compañías y cómo era más o menos el panorama del servicio telefónico en el Perú en esos años aurorales. Miren, vamos a citar, ¿no? Uno, la compañía de teléfonos de Lima. Kilómetros en red, 324.980 kilómetros en red, ¿no? Conexiones telefónicas en diversas poblaciones, líneas de Piura, me parece, de Piura. Una segunda, la empresa telefónica de Piura. Y mire la distancia, ¿no? Tampoco es muy lejano. O sea, de Lima, naturalmente, es bueno decirlo, no tenía la distancia que tiene ahora respecto a las regiones, por si acaso. El departamento de Lima no tenía mayor población que el departamento de Huaraz, si uno ve más o menos el censo de esos primeros años. Era el Perú. Hoy el Perú es un gigante, una cabeza gigante que Lima y las regiones en pequeñas, ¿no? El centralismo ha ganado mucho terreno. Bueno, entonces da una idea, esta cifra da esa idea. Miren, en Lima, 324, y con la antigüedad de haberse fundado, y en Arequipa, en Piura, 189. ¿No? Después hablamos de la Peruvian Telephone Company en Lima, 2.900 esto, ¿no? Hablamos. Después de la teléfono de Arequipa, 201. En Camino en Tirapata, Puno, 316. En Chiclayo, 469. En los Andes de Cajamarca, en la Trasandina de Trujillo. Después la Sociedad Telefónica de Trujillo, ¿no? Después TENICA. Son las 10 empresas, ¿no? Citadas a comienzos de siglo. Esto se ha sacado de las memorias del Ministerio de Comercio, ¿no? La relación de compañías que había. O sea, así fue naciendo el entusiasmo del... Podemos hablar finalmente, antes de pasar a la siguiente, el impacto en la sociedad. Cuando se inauguró el servicio en 1888, se imaginan ahí la fotografía, lo que dice el periódico de la época, es la primera llamada entre Lima y Callao. Fue tan impactante que el Jirón de la Unión, donde quedaba la compañía, lleno de gente, casi un mitin, ¿no? Un mitin de gente entusiasta, y solamente la manera de difundir era el periódico de la época. Y esa Lima, si bien pequeña, frente a la Lima de hoy, sin embargo era Lima grande, ¿no? Para el Perú. En esa Lima, el impacto del teléfono fue tan grande, y por esos años se compuso incluso un vals. Lo descubrimos en la investigación, en el centenario de esto, en los 120 años, mejor dicho, de la inauguración del servicio, señores, pudimos oír por un programa no había televisión internet, pero en el programa Radio San Borja, el doctor Modesto Montoya, podemos oír ese vals compuesto a fines del siglo pasado, el siglo antepasado, mejor dicho, en honor al teléfono, un vals, pero también poesía, ¿no? Se hizo poemas, se publicó eso en el Perú Ilustrado, y hubo muchos servicios. Pero así como hay impacto inicial, pero también en un momento determinado podemos darnos cuenta que el Perú se retrasa en muchos momentos y hasta hay caricaturas, ¿no? Se caricaturiza el servicio, el mal servicio, el teléfono hacia 1915, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos decir que entra en crisis el servicio, de lo que era tan buen servicio, de pronto se siente la necesidad de que estamos atrasados. ¿Y eso por qué? Porque hay un dato interesante. A fines del siglo XIX se inaugura la central automática, la central moderna, ¿no? En Nueva York. Y hay expectativa, al menos en las
principales vecinos, la gente que conoce estos servicios, expectativa de que llegue a Lima. Y el servicio automático llegó a Lima con mucho retraso. Llegó en 1930. Pero eso ya corresponde al segundo capítulo de esta historia. Vamos al segundo capítulo. Los años de intermedio, 1920-1955. Lo impactante de esta época es la inauguración del teléfono automático en 1930. Miren, he puesto una fotografía, ¿no? A la ceremonia concurre el ministro de Fomento, dice. Pero esto ocurre porque ya hay otra empresa en el Perú. La Peruvian Telephone Company termina en 1920 y no hay que olvidarse que todo lo que ocurre con la telefonía o con otros servicios como el servicio eléctrico y otros servicios, en realidad está asociado también al proceso peruano, al proceso político. Y 1919 es un año de cambio de régimen. Fenece lo que Basadre llama la República Aristocrática, ¿no? Y entra al poder Augusto Leguía, y todo lo que eso significó, una bulla en la ciudad, ¿no? Se habló de la patria nueva, y en ese contexto, natural, al empuje de ese contexto, empresarios peruanos, al ver que estaba en crisis y queriendo, ¿no? Ya había colapsado en la práctica, estaba en decadencia la Peruvia, ellos fundaron una empresa y adquirieron toda la propiedad de la Peruvia. Entonces, por eso se habla acá de la primera época de la CPT. Esta compañía decía compañía con capital peruano, ¿no? Pero también sabemos que los años 20 son años de la posguerra, de la primera posguerra. En 1929 hay crisis económica mundial. Eso afecta tanto y la falta de capitales hace que lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa y los países desarrollados no llegue, no cercanamente, no llega. Por ejemplo, la modernización del servicio telefónico. Por ejemplo, la central automática. Como la central automática se inauguraba, ya se sabía por los periódicos y a diferentes medios, estaba reinando en Europa, pero a Perú no llega. Entonces, a raíz de eso es que la CPTL tiene que vender acciones y por primera vez entra al país no capital internacional, ITT. Pero también esta época de la fundación de la CNTP, 1928, y la fusión, esta función que da lugar a esta primera fusión, ¿no? de la Compañía del Sur, ¿no? La Compañía del Sur pasa a ser sociedad anónima, esta compañía de Telefónica de Arequipa y pasa a ser sociedad anónima. En los años 20 más o menos prefiguran un progreso en ese sentido, en el sentido empresarial, por otro lado, y por otro lado también el empuje del capital peruano que participa en el asunto, y da lugar al final de la década a que para dar un salto, al requerir capitales, ¿no? La venta de las acciones, numerosas acciones al capital internacional. Bueno, la CNTP es importante por lo siguiente. Con la CNTP podemos decir que se inaugura la versión moderna del servicio a larga distancia. No solo el teléfono en las ciudades, ¿no? Sino a larga distancia, de ciudad a ciudad. La CNTP se encargará de eso durante más de 50 años. CNTP. Más o menos por los años 40, la CNTP también se encargará de adquirir acciones de empresas del norte y al final prácticamente se encarga de todo el servicio de teléfonos del norte. Y la Sociedad Telefónica del Sur se encargará del servicio del sur. En los años 70, mejor dicho, o 60, había solo dos grandes compañías, con excepción de la compañía Atahualpa de Cajamarca, ¿no? Pero dos grandes compañías. Uno cubriendo todo el servicio del norte, la CNTP, y la Sociedad Telefónica del Sur cubriendo todo el sur. Y la de Lima, por supuesto, ¿no? Es una presentación de esta época. En los años intermedios vamos a precisar mejor qué significó el ingreso de la telefonía automática. Ustedes ven, no hay muchos libros en que uno puede ver a sostener. Se habla mucho de la ITT. He visto algunos libros de Chile y otros países que hablan sobre telefonía y no presentan al mentor de la ITT. Bueno, este libro tiene el gusto de presentar al mentor de la gran ITT, es una compañía internacional que fue transnacional, ¿no? Sostenebe, fundador de la ITT, con foto de 1920. Encontramos en las memorias de esa época, ¿no? Entra la ITT al Perú. Y tenemos una fotografía que ilustra cómo fue la inauguración de la telefonía automática en 1930. Esta fotografía se quedó del periódico de la época, ¿no? Pero también esto podemos ver, miren, lo grande que fue el servicio en el sur.
celebraron el cincuentenario en 1943. Aquí se muestra la foto del promotor de Augusto Llosa. Busqué en otros medios la foto de Augusto Llosa. No lo encontré aquí, eso lo hemos divulgado en el libro, ¿no? Por otro lado, estos años, naturalmente, a fines de esta época, también ingresa el teléfono automático al interior del país. Empieza con Arequipa, después el Cusco. El norte, la telefonía automática del norte vendrá después de 1955. En realidad, con el sur, ahí se ve la importancia de la compañía de teléfonos del sur, ¿no? Pero también se ve el desarrollo del sur, del desarrollo desigual del país. ¿Ya? Esto nos da una idea, ¿no? Arequipa y Cusco se inauguran, después de la Guerra Mundial, se inauguran, ¿no? Automático, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicio telefónico automático? Vamos a hablar un poco más. Pero acá mostramos una fotografía de un teléfono moderno. Para nosotros, ahora visto desde esta época, es antiguo. Pero para los años 40, señores, esto era lo último de modernidad. En lujo, en estética, en todo. Esta imagen lo capturé de modo directo en una tienda de Arequipa, un viaje que hice a Arequipa, ¿no? Ahí encontré que esta era la mejor tratada. Tenemos una mención a la central telefónica automática del Cusco, la inauguración, ¿no? El año 51. Con esta mención, bueno, vamos a hacer más comentarios. Que cuando decimos telefonía automática, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Primero, de centrales telefónicas ya no pues, manuales, ya no servidas por servidas o trabajadas por una operadora de modo manual. Los contactos se hacen con un sistema rotatorio automático. Vamos a llamarle sistema electromecánico. Y el sistema electromecánico, y además las centrales ya no son de 10, 20 o 30, ¿no? Conexiones, sino estamos hablando de miles de conexiones, de más de 1000 conexiones, ¿no? Líneas así, 1000 líneas unidas en una central automática, ¿no? Entonces, en los años 30 podemos hablar de cifras grandes. Por primera vez, la cifra de los abonados llega a los 5, ¿no? A las 5 cifras, ¿no? Entonces podemos hablar de números. No hemos podido grabar porque eso es una ponencia de corto tiempo. No hemos podido tomar imágenes donde se puede ver, por ejemplo, la numeración del teléfono de una tienda, de un servicio de abogados, que tenían servicio telefónico a domicilio, ¿no? Que necesitaban eso para brindar los servicios. El impacto en la sociedad se puede vertir en los siguientes. Miren, en una novela pude ver una conversación de un político con otro en los años 30. Lo conversan dos políticos en los años 30, imaginen, tratan una reunión por teléfono, cosa que no podía darse en los partidos tradicionales del año 30 para atrás. Años 30, con la inauguración del servicio telefónico, y vía esa inauguración, la llegada del teléfono a muchísimos vecinos más, mucha gente tiene su teléfono, entonces hasta los mítines se podía acordar vía el teléfono. Es un poco como ahora, ¿no? Alguien se imagina poder hacer una reunión ahora presencial, ¿no? Si por el Zoom podemos hacer, ¿no? Ahora vía el celular se puede pactar una conversación, un trato, una cita, ¿no? Una reunión. Bueno, para la época, señores, fue un gran salto de modernidad el tener el servicio telefónico. Pero estamos hablando de las ciudades y estamos hablando de esas cifras grandes, por ejemplo, respecto a la cifra pequeña, que para esa época podría ser pequeña ya, los 220 abonados de 1888, ¿no? Hablar de 5 cifras en 1930. Pero para el Perú grande, naturalmente eso era pequeño. Cuando digo Perú grande, voy a dar una cifra de esta época intermedia, ¿no? Alguien amerita de todos modos que se conozca eso, que era el Perú de esa época, ¿no? Y de qué Perú estamos hablando que tiene este servicio moderno. En el censo de 1940, amigos, hay una pregunta que se hace, en el censo del año 40, ¿cuántos saben hablar quechua? ¿No? O mejor dicho, ¿cuál es el idioma del censado? Para 280,000 y picos de censados en Ayacucho, el 85% declara solo hablar quechua. El 15% y picos declara hablar quechua y castellano. Y menos del 1% menos declara solo hablar castellano. O sea, aún si se hubiera puesto el servicio telefónico en la ciudad, ¿no? Menos del 1% hubiera hecho uso de este servicio. Esas cifras para Ayacucho se replican para Arequipa, Junín, medio Perú, señores. En ese Perú, naturalmente, estas cifras grandes, 5 cifras grandes, ¿no? Visto desde el mundo urbano,
pero en el Perú grande, ancho y ajeno, no era pues sino una. Y en materia tecnológica, las redes. Estamos acercándonos, la planta externa, que llamamos la planta externa, ¿no? Las redes en realidad eran postes con cablería aérea, mayormente aérea. Pero por estos años, a raíz del servicio automático, se inaugura las líneas subterráneas. En el siguiente, vamos a ver más o menos de qué estamos hablando vía gráficamente, ¿no? Vía el gráfico. Pasaremos a la tercera etapa. Estoy viendo también el tiempo, ¿no? Creo que 10 minutos. La tercera etapa, los años de la Guerra Fría. Miren, la central telefónica Pentaconta. Esta central telefónica Pentaconta corresponde ya a los años 60. Entre la central automática de 1930 era, digamos, la 10ª parte de este edificio, ¿no? De este monumento a la tecnología. Yo tenía una fotografía personal mía con mi promoción del año 78, que fuimos toda una promoción a Washington, ¿no? Ahí vimos esto Pentaconta. Felizmente pude ver en la memoria esta imagen y pude captar para ustedes. Esta es una central automática Pentaconta, todavía sistema electromecánico, no para la Gran Lima, una de las centrales que hay en la Gran Lima, ¿no? Central telefónica Pentaconta. Antes de esto, el rey de la tecnología del año 30 al año 60 eran las centrales llamadas Rotary. La Pentaconta, también electromecánica, fue un gran salto para la época, ¿no? Vamos a mostrar también una lámina donde se muestra la inauguración de la telefonía automática en Piura y el norte del país en general. El norte tiene su servicio automático, telefonía automática, servicio electromecánico, vamos a llamar, en sus centrales, en los años 60. A fines de los 50 a los años 60 se inaugura la telefonía automática en el norte del Perú. Había dicho, repito, que Cusco y Arequipa entre 1940 y comienzo del 50. 48 Arequipa y 51 Cusco. Da una idea de más o menos cuáles eran los desarrollos desiguales también de las regiones en el país. En esta época, señores, vamos a hablar de dos compañías, la CPTL y a la CPTSA. La CPT, la Compañía Peruana de Teléfonos de Lima, da lugar a la Compañía Peruana de Teléfonos Sociedad Anónima, así cambió de sigla la compañía a comienzos de los 60. La CPTL, la de Lima, la que reemplazó a la Peruvian, ¿no? Vivió con ese nombre, con ese estatus hasta fines, comienzo de los 60. Y ahí pasó a denominarse la CPTSA. Con ese nombre tenía antes de la fusión, ¿no? Después la CNT del norte. ¿Cómo? Ah, ya, muy bien. No pude manejar el tiempo. Y la CTP del sur dan lugar a Entel Perú, ¿no? Entel Perú es la que se inaugura el año 70. Vamos a ver. Los años de la Guerra Fría también, ¿no? Las comunicaciones a larga distancia. Miren, ya se puede mostrar un mapa de las comunicaciones a larga distancia. Y la inauguración de la red troncal de radio-teléfono. En la memoria del 63 uno puede ver esta imagen. Después viene, en esa época también de la Guerra Fría, la inauguración, las comunicaciones de larga distancia usando dos medios, la radio y las microondas. A eso se sumó la tecnología satelital. La estación terrena de Lurín se inauguró el 14 de julio de 1969, es de esa época. Finalmente, algo importante, la expansión en las ciudades. Miren, la expansión. Las mesas de operadoras que fueron necesarias instalar cuando se instalaron equipos PRX para ampliar el servicio de las ciudades de caso Piura, Chiclayo, Trujillo y Huacho en 1976. El PRX es una tecnología semielectrónica, es el intermedio entre las centrales digitales y la central electromecánica, ¿no? Después acá, la instalación de los equipos PRX supuso un programa de construcción de edificios y la ampliación de la planta externa. Miren, se ve en toda la ciudad estos, ¿no? Cablería subterránea, este tipo de trabajo. Con los años 60, 70. 1980. Después viene la expansión a larga distancia. Miren, estamos hablando de esa época. La instalación de la antena de microondas en el Cerro Sayhuapunta, lugar inhóspito situado a 4.950 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, que será usada en el radio enlace Cusco-Puerto Maldonado. Obra de gran esfuerzo que realiza el personal de la empresa, ingenieros y técnicos para lograr la unión de la memoria de Entel del 76. Bueno, las imágenes nos dicen mucho que el servicio telefónico a larga distancia requería este tipo de instalaciones, venciendo tantas dificultades geográficas. Y aquí mostramos la variedad de los terminales de servicios telefónicos. Cuando uno podía visitar la ciudad de Lima a comienzos del
antes. 1975, 76, señores, uno podía encontrar esta variedad de servicios. Había personas, había hogares donde uno podía encontrar todavía estos servicios, ¿no? Ciertos terminales. Uno podía encontrar, miren, la convivencia de todo este tipo de tecnología, ¿no? Todo este tipo de tecnología era muestra de cómo había evolucionado en los últimos 30 años de ser. Años previos a la privatización, es una cuarta época, ¿no? Mostramos en la Gran Lima, ya no solo Girón Washington, ¿no? Washington, el local central, sino las centrales en los distritos. Estamos hablando de la numeración, la expansión de números que llega a las 6 cifras. En los años 60 llega pues a las 6 cifras. Aquí hablamos del edificio de San y mostramos el edificio de San Isidro, la central de conmutación digital. Al finalizar en 1986, la compañía hace memoria de sus logros. 11 centrales telefónicas digitales con capacidad de 92.000 líneas, de un total de 24 centrales establecidas en el proyecto de 153.000 líneas. 6 rutas operativas del proyecto central o cinturón óptico digital. O sea, en ese periodo se habla del cinturón óptico digital. Estamos hablando previo al 93. Para mostrar el otro extremo, habíamos mostrado, ¿no?, una central en una ciudad como, en un distrito como San Isidro y también acá en San Juan de Miraflores. La central digital de San Juan de Miraflores, en 1990. Entre el 86 y el 90, en esos 4 años, la segunda mitad de los 80, ¿no?, se puede ver esta expansión, mostrada en gráfico, mostrada en oficina de central telefónica. Tiene una central digital. Finalmente, esos años previos también se inaugura el servicio comunitario, el teléfono comunitario, ¿no? Acá en el año 84, es una foto del año 84. Centro teléfono comunitario. Pero también este tipo de servicios, la inauguración de este tipo de servicios para el gran público, ¿no? Para el gran público, este tipo de servicios, 2 imágenes que caracterizan el año 90, ¿no? Más o menos pues, son fotos del año 90. Y aquí, todo ese servicio que uno ve tiene a la base, señores, el trabajo de los técnicos y los ingenieros. Acá podemos ver una imagen emblemática del trabajo de los ingenieros, los técnicos, haciendo cablería subterránea, ¿no? Detrás de un gran servicio de modernidad, de la comodidad, del confort, hay trabajo de ingeniería, hay trabajo de técnicos. Esta imagen para nosotros es emblemática en ese sentido. Y aquí podemos ver naturalmente técnicos calificados haciendo el trabajo, ¿no? Es la imagen del técnico de ingeniería telefónica, de telecomunicación. También durante los años previos podemos hablar del servicio satelital, ¿no? DOMSAT en Chachapoyas, DOMSAT en Caracas. El oriente peruano tiene cierta particularidad. No es fácil ahí hacer la instalación de, ¿no?, de centrales digitales, como se hace en nuestra zona, ¿no?, en la costa del Perú, incluso en las ciudades de la sierra. Otras imágenes de la red troncal de microondas, ¿no? Acá tenemos uno en Chachán y Arequipa y otro en Ñaupa, en Oriente. Y algo para terminar. Con esto podemos terminar. Antes de la privatización, que es historia, señores, la ingeniería peruana desarrolló tanto que en 1990, voy a leer lo que decimos aquí, ¿no? El proyecto Antara, técnico efectuando pruebas en la central Antara. Consistió en el diseño y construcción de una central telefónica digital realizada íntegramente por técnicos peruanos, la cual se hizo realidad con la puesta en servicio de la central Antara, con capacidad de 208 líneas para abonados y 32 troncales analógicas en Cañete en junio de 1990. Esta central depende del centro primario de Ica para su interconexión con la red nacional. 1990 fue una central, ¿no?, telefónica construida enteramente por peruanos. Bueno, esto ya terminó porque tiene un nuevo régimen con otras ideas sobre expansión telefónica y servicio telefónico, ¿no? Entonces, ahí muchos ingenieros peruanos, bueno, quedaron con ese proyecto, con ese sueño materializado, ¿no? Pero materializado una central y que después no tuvo proyección, ¿no? Entonces, para decir que no todo en el Perú es, ¿no?, es compra. También hay innovación, también hay aporte tecnológico, aporte científico de los ingenieros y de las instituciones donde ellos se gradúan, donde ellos estudian, donde ellos se capacitan. Esto puedo decir para, ¿no?, como colofón, ¿no, señores? Muestro un testimonio de un conversatorio que hicimos con un colega ingeniero telefónico, un poco para ver un poco cómo era el panorama del servicio telefónico, pero de lo que hay detrás del servicio telefónico, el papel del ingeniero. Les dice él, ¿no?
Personalmente participé en los planes de expansión telefónica de Entel Perú desde 1982. Luego también en el despliegue celular y de datos, tanto en Entel Perú como en Telefónica. Durante los años de despliegue de centrales telefónicas PRX y AXE, me permitió conocer el país. El área de proyectos e instalaciones llegaba a ciudades, Puno, Talara, Huaraz, donde el servicio era manual o semiautomático e inaugurábamos modernas centrales automáticas. Era emocionante ver cómo le poníamos vida a esas ciudades. De un momento a otro podían ser llamadas internacionales con discado directo. Participábamos desde descargar los pesados cajones de equipos hasta hacer la primera llamada, a veces con presencia de ministros o el mismo presidente. A Alan le gustaba inaugurar. Luego vino, antes de Telefónica, el despliegue celular en provincias. Ya tenía con el celular 2000, una nueva tecnología. Recuerde que hice la primera llamada en Arequipa. Ese proyecto fue con financiamiento de Canadá. Fuente Ingenieros de Salud de Fondos, en un conversatorio de una promoción, ¿no?, de ingenieros electrónicos de 1980. Esto puede haber terminado, señores, a mi exposición sobre la telefonía en el Perú. Lo del 93 para adelante es historia reciente, todos lo hemos vivido, todos lo hemos conocido. De repente pensaba que era más importante para conocer esto que ya es historia, ¿no?, esto que ya es pasado. Muchos de los que nacieron desde los 90 no tienen la menor idea de lo que había en el mundo de la telefonía. He podido mostrar a ustedes, con mucho gusto, aceptando la invitación de Concitec y la Asociación de Historia de la Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias. Gracias, Edilberto. Por favor, si podemos dejar de compartir para pasar ahora a una breve ronda de preguntas. Qué bueno que hayas terminado con esa cita de la historia oral de la telefonía, una testimonios orales que forman parte de las fuentes también de toda investigación histórica. Bueno, querido público, Edilberto nos ha narrado a través de hitos del desarrollo de la telefonía en el Perú, justamente esta historia tan interesante. Él ha mencionado los primeros años de la telefonía, cuando llega hacia 1888 la inversión para la industria, para implantar la industria del teléfono. En esta primera época se dice que ya hay 222 abonados, ¿no? 222 domicilios con teléfono, pero no eran tanto domicilios particulares, sino, si vemos este detalle justamente de los abonados, la gran mayoría son negocios, ¿no? Negocios comerciales, son fábricas con sus dependencias. Entonces creo que muy poco eran realmente para personas particulares, no para casas. Sin embargo, este crecimiento debió haber sido muy rápido, porque para que un vals, que ustedes saben es una expresión popular, se interese por hacer referencia al teléfono, ahí ustedes pueden buscar incluso en YouTube el vals, me parece, no sé si ese es, corrígeme, Edilberto, el vals, el teléfono cantado por los Mochicas, ¿no? Para que un vals, que es expresión popular, se interese por este tema, es que debe haber llegado justamente a toda la población. El teléfono comenzó a ganar popularidad, el teléfono comenzó a ganar un sitio en el pueblo, y lo vemos reflejado justamente en este vals, ¿no? Él nos ha hablado también de las primeras centrales con operadoras, una persona allí colocada detrás de esos tableros de conmutación, o sea, de encendido y apagado de líneas. Incluso los hoteles más conocidos de Lima tenían su propia central de conmutación para abrir y cerrar justamente estas líneas y conectar. Es decir, que cuando uno quería hablar no marcaba directamente, sino levantaba el teléfono y le pedía a la operadora que le comunique con tal persona, ¿no? Esto desapareció con el siguiente hito que nos ha narrado Edilberto, que es la llegada de las centrales automáticas, ¿no? Adiós operadoras. Ya uno podía marcar directamente a través del disco el número telefónico, que empezaron recién con 4 dígitos. Y también el impacto fue grande, porque incluso dio a luz una publicación que todos tenemos en la memoria, que son las guías telefónicas, ¿no? Las primeras guías telefónicas de Lima se llamaban el Libro de Oro, y no solamente resumían los datos de los abonados con sus teléfonos de 4 dígitos, por ejemplo, Edilberto Guamaní, teléfono 1622, sino también anotaban su cumpleaños, el de su esposa, y era una guía social, ¿no? Este también fue un poco el impacto. Luego Edilberto nos ha narrado acerca de ya la etapa intermedia, ¿no? Cuando justamente llega esta central automática, luego una siguiente etapa con la llegada de la central Pentaconta,
luego con la era satelital y finalmente con la era de la microonda, hasta referirnos a la década de 1990 con esta introducción nacional que fue la central Antara, ya dando inicio a la época digital. Lo que sigue ya es otra revolución, que es la revolución de la telefonía móvil. Recuerden ustedes que los teléfonos celulares empezaron a llegar hacia la década de 1990 para adelante, cuando muchos pensaban que no iba a tener ningún éxito cargar un tremendo aparato en el carro, en el bolsillo, en el maletín, ¿no? Ahora sabemos que los teléfonos los podemos muy bien cargar. Es más, el teléfono se ha adueñado incluso de otras aplicaciones. Un teléfono le quitó el protagonismo a una cámara fotográfica, un teléfono le quitó el protagonismo a una calculadora, un teléfono le ha quitado incluso el protagonismo a una PC, porque podemos utilizar todas sus aplicaciones del teléfono inteligente mismo, ¿no? Edilberto, invito al público en estos minutos que nos quedan para alcanzarnos sus preguntas. Por ejemplo, aquí Marcos Cueto pregunta, y con eso quiero empezar esta ronda, ¿cómo afectó a los ingenieros peruanos la privatización de los teléfonos en el gobierno de Fujimori? ¿Cómo afectó a los ingenieros peruanos la privatización de los teléfonos en el gobierno de Fujimori? Bueno, yo diría afectó de dos maneras. Uno, primero, por ejemplo, los ingenieros investigadores en el Perú, caso del proyecto Antara, le dijeron, bueno, no puede haber investigaciones, ¿no? No hubo necesidad de decir, simplemente ese proyecto no va, ese desarrollo de ingeniería telefónica, propiamente dicho, se paralizó. Es una cosa tremenda, ¿no? Y yo pienso inclusive que tiene el mismo modelo, ¿no? Esto, de lo que ocurrió con Liebe, cuando le dijeron, no puede ser autos. El año leguía le dijo, no puede ser autos. ¿No? Una cosa así. Entonces, la industria automotriz quedó ahí frustrada, y esta vez también la industria telefónica por parte de ingenieros peruanos. Lo segundo, los despidos. De hecho, lo vivió la gente, los despidos. Mucho ingeniero salió despedido, porque también Entel Perú no necesariamente era la panacea ni nada, ¿no? El Perú y la compañía de teléfono se había llenado con mucha burocracia, entonces también habían esas anomalías. Pero eso sí, el despido de muchos ingenieros, ¿no? Previa aprobación y de un sistema interesante de manejo de tecnología. Sí, lo que pasa también para que haya preguntas, si con una sola me amplío, ¿no? De repente no voy a poder contestar las otras preguntas. Sí, claro que sí. Es una época tremendamente trágica esa, ¿no? Donde tal vez los políticos decían que la tecnología se importa y que no puede haber una investigación en tecnología acá en nuestro país, cuando justamente este proyecto Antara demostró lo contrario y lamentablemente no tuvo el apoyo suficiente, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco más, Edilberto, acerca de este cambio de lo analógico a lo digital? Bueno, ese cambio se empezó a notar. Hay dos hechos impactantes en el Perú, en el mundo, en poco tiempo. En 1948 se patenta el transistor y en el año 58 se patenta el circuito integrado, en el año 58, en 10 años. En el año 68, ese pequeño circuito integrado de unos 4 elementos, un pequeño transistor, un condensador, ¿no? Y el año 68 ya concentraba miles de dispositivos. Entonces, la revolución electrónica produjo aplicaciones diversas, entre ellas el servicio telefónico, ¿no? Servicio telefónico. Y la PRX, esta tecnología semielectrónica, llega al Perú en los años 70. Claro, se desarrolló en los 60 en Estados Unidos y Europa, pero en Japón, ¿no? Pero llegó al Perú en los años 70. Y rápidamente el ingeniero que trabajaba pudo ver la calidad de servicio y la capacidad de servicio. Inclusive el cinturón óptico digital llegó. Entonces, dada la versatilidad que tiene ese servicio en términos de costo y las mejores posibilidades, yo prácticamente arrasó con un sistema analógico. Yo diría inclusive, ni siquiera con eso, sino incluso además del sistema digital y analógico, hay dos sistemas que conviven y después finalmente desaparece uno. Es el sistema tubos. Todos los dispositivos electrónicos eran a tubos hasta los años 70. Uno podía abrir un televisor y uno veía tubos en los años 70. Pero también los años 70 inundan las ciudades desde los 60, inundan los servicios de estos radios, pequeñas radios, todo con transistores. Recuerdo haber vivido el año 77 el cambio en la UNI, cuando en un curso llamado Dispositivos Electrónicos, que lo dictaba un profesor Rivera del Mar, se inaugura el Salón B con el profesor Pisa para dictar dispositivos, pero con semiconductores. Y los alumnos tenían que matricularse en los salones o asistir a los salones. Pudimos vivir de cerca
el último ciclo que se dictó con tubos, pues, ¿no? Vimos desde los años 70, pero era algo así como definitivamente tenía que morir los tubos, ¿no? Por los costos, la versatilidad, todo lo que tenía el significado del sistema ¿no? Sistema semiconductor. Eso dio lugar al desarrollo de la digitalización, mucho más fácil la digitalización con el semiconductor inundando el ambiente de la tecnología. Y además también esa tecnología de los tubos y luego los transistores vino acompañado de un material muy difundido para estos artefactos, Edilberto, que fue el uso de la baquelita, ¿no? Estos artefactos claro. Venían construidos en baquelita, ¿no? ¿Qué cosa es la baquelita? Un sistema, pues, ¿cómo podría yo describir en qué lenguaje? El plástico, el antecesor del plástico. Claro que sí. Un sistema. Yo viví de cerca con esos porque tenía un tío que era reparador de línea telefónica que vivía en mi casa y en la capital de la provincia. O sea, viví un poco nací de cerca viendo la reparación telefónica. Mi libro precisamente dedica a ese tío mío y tal vez estaba en el subconsciente, ¿no? Estudiar de telefonía y hacer este libro porque viví con ese medio, con un tío mío que era algo así como uno papá para mí, ¿no? Allá en la capital de la provincia. Entonces, el baquelino, eso yo pude ver de cerca que jugaba. Lo que aquí veía en la tienda, allá jugaba porque mi tío lo tenía. A la telefonía todavía le queda por delante muchísimo para desarrollarse. Es más, estamos a puertas de vivir la tecnología 5G en el Perú. ¿Qué piensas tú que significará esta tecnología para las comunicaciones, Edilberto? Un salto enorme, en realidad un salto enorme. Toda lo que es la tecnología, un salto enorme. Aunque como que en el Perú, esta pandemia nos ha mostrado de cerca la bondad de la tecnología. Yo diría que no hay mal que por bien no venga por ese lado, ¿no? De otro modo, probablemente no hayamos sentido tan de cerca la utilidad de la tecnología, ¿no? El impacto que tiene, por ejemplo, la conversación en Zoom, la conferencia, la reunión, eso ya viene para quedarse, ya vino para quedarse. Ya no me imagino, después de esta época, que no haya reuniones por Zoom. Más de una vez se va a pactar ya reuniones por Zoom. No, las presenciales se va a hacer, pero esta se va. Entonces, en ese sentido, en el despliegue de la tecnología para mejorar los servicios, el 5G rápidamente la gente va a adaptarse. En un comienzo va a haber resistencias, dado que se ha difundido la idea de que el 5G, ¿no? Tiene sus malas bondades, ¿no? Pero finalmente ¿no? Va a tener que entrar al país y el país va a ver sus bondades, ¿no? Va a ver sus bondades. Muy bien, Edilberto, muchísimas gracias. El tiempo, como siempre, nos ha quedado pequeño. Creo que una hora no nos alcanza para charlas tan interesantes y sobre todo lo que viene después, una serie de preguntas. Hemos dejado también ahí en el celular diferentes preguntas de nuestro público. Te agradezco, Edilberto, tu participación en este ciclo Historia de la Ciencia. ¿Algunas palabras finales, por favor? Muchísimas gracias. Felicito a CONCITEC, felicito a la Asociación de Historia y Tecnología, la Ciencia y la Tecnología por divulgar, mostrar el proceso tecnológico en sus diferentes versiones, en este caso es de la telefonía, en sus diferentes versiones, para ver cómo es la evolución del Perú. Y además, acercándonos al bicentenario, mostrar la necesidad de ver el Perú no como historia solamente política, historias del Perú más por el lado político, sino en realidad es la historia del quehacer humano en su integridad. Entonces, este tipo de divulgaciones, la verdad, merecen mi felicitación, mi mayor aprecio y mi contribución en todo lo que pueda para ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy importante lo que has mencionado, Edilberto. Siempre tratamos de interesar a los investigadores, a las futuras generaciones de historiadores, a dedicarse a investigar la historia de la ciencia, de la tecnología, de la industrialización, porque es una transversal que despertó o que podemos también conocer historia de la economía en el Perú, la historia social en nuestro país, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, querido público, gracias por acompañarnos y continuamos el próximo miércoles a la misma hora, 5 de la tarde, con una interesante charla, El Perú pensado por los ingenieros, a cargo del doctor José Ignacio López Soria, fundador del grupo de historia de la UNI, ¿no? Centro de Historia UNI. Centro de Historia UNI. Así que no se pueden perder también esa charla del próximo miércoles. A todos ustedes un abrazo grande, Edilberto. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.